Hemos llegado hasta ahora a la semana 19 del tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia, tomando el primer año de la liturgia llamado ciclo A. Y nos viene refiriendo la Iglesia lo que es el Evangelio según San Mateo. Así hemos escuchado desde los domingos anteriores, y como una lección progresiva, hoy nos presenta algo muy importante y fascinante, incluso diría yo, por lo que ha sucedido. Los dichos y los hechos de Jesús son algo que se conservó en la memoria de los discípulos, de los apóstoles y de los primeros cristianos, los que alcanzaron a conocer a Jesús antes de que Él subiera a los cielos. Y se quedó de tal manera tan grabado que se hizo incluso una tradición. Primero lo vivieron y después lo escribieron. De ahí el valor de la tradición oral y después la escritura. Hay quien a veces pretende argumentar solo con la escritura, y eso, pues la escritura es posterior a la experiencia. Así es toda la Biblia. Biblia y tradición van formando la unidad para poder tener un mejor criterio acerca de la palabra del Señor y de su enseñanza. Es necesario mantener las dos corrientes, Biblia y tradición. Nosotros tenemos ahora también esta secuencia en el Evangelio de San Mateo, que empieza incluso diciéndonos: inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Este primer cuarteto de ideas que nos narra San Mateo tiene un fondo importante. Primero, la relación de la multiplicación de los panes, es decir, el Señor ha alimentado al pueblo. Lo alimentó primero con su enseñanza, con su palabra. Recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino también, ahí esas frases, esas formas literarias, ¿verdad? No solo, sino también, es muy importante lo que nos está expresando. No solo de pan material, es decir, procura que no te quedes solo en lo material, en lo humano, sino también en lo que es la vida espiritual, lo que es la palabra del Señor. Jesús mismo es la palabra, Jesús es el Maestro y Jesús es quien nos enseña. Por lo mismo, los que quieren la enseñanza de Jesús se les llama no solo aprendices, sino discípulos. Posteriormente serán apóstoles, también ya lo mencionábamos en alguno de los domingos anteriores. Pues el Señor tiene una tarea muy concreta, ¿verdad? Darle de comer al pueblo en las dos formas, con su palabra y con el pan cotidiano. Y después de dejar a esa multitud que lo seguía en la satisfacción de haberle dado de comer, dice, el Señor empezó a despedirlos. No es que les diga, ahí nos vemos hasta nunca, no es ese tipo de despedida, sino que está hablando de cómo enviarnos a nuestras casas para vivir con la energía suficiente de vivir esa palabra, esa enseñanza, que eso sea motivo de bondad, que sea motivo de unidad, de alegría, la verdadera alegría y la santa alegría, que a pesar de nuestras pobrezas, sin embargo, hoy tenemos que comer. Y eso debe de llevarnos a un sentimiento de gratitud, de amor, de correspondencia a quien nos alimenta constantemente. Decíamos que la multiplicación de los panes fue un milagro inmediato, si usted quiere decirlo así,
¿verdad?, que alimentó, decíamos, a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Iban en familia, ¿verdad?, los señores y las señoras y los niños. Esa dinámica familiar que nos marcaba hace 8 días. Pero aquí nos habla ahora de la gran familia que se ha formado alrededor de Jesucristo, que es el pan vivo que ha bajado del cielo. Es el alimento que debemos de buscar con mayor empeño, porque ese alimento nos llevará a la vida eterna, no solo a la vida temporal, sino a la vida eterna. Eso lo vemos como pues el gran milagro. Sin embargo, queridos hermanos, el milagro se repite todos los días, porque todos los días tenemos que comer y el Señor multiplica el alimento. Aunque la humanidad ha crecido en millones y millones, el alimento puede alcanzar y llega para todos. Es un milagro constante la multiplicación de los panes. Y el Señor nos manda incluso a vivir con ese alimento, con ese sustento, sin olvidarnos de su palabra y de su doctrina, para que ese alimento reditúe incluso cada vez más. El que siembra con amor, el que va verdaderamente a procurar el bien común, el que siembra con amor en el corazón de la esposa o del marido o de los hijos, una siembra en la palabra de Dios, que eso es el motor fundamental que nos va a llevar a tener una vida más ordenada, más justa, más moral, decimos, de mejores relaciones humanas que nos ayuden a caminar verdaderamente en familia y en comunidad. De ello mismo se irá contagiando el resto del mundo. El Señor nos da de comer a todos, buenos y malos. El Señor ha venido para buenos y malos y nos da su palabra también. Pero nosotros tenemos que lograr también que ese milagro no cese, que no termine. Vamos a trabajar juntos, vamos a buscar la justicia social, vamos a buscar la paz de la comunidad, vamos a alegrarnos unos a otros. Vamos a compartir, aunque tengamos poco, el Señor lo hará multiplicarse. Pues después de todo esto y que el Señor mandó a la gente a su casa, dice, subió al monte para orar. Queridos hermanos, cuando en el Evangelio de San Mateo vemos esta dinámica de Jesús de que se queda solo, que pasa la noche en la montaña, que entra a orar a la sinagoga, que el Señor está en oración en el huerto, en fin. Cuando ustedes vean que en el Evangelio de San Mateo dice, el Señor subió a solas a orar, es que viene algo mucho más importante. El Señor va a realizar una señal mucho más grande que la multiplicación de los panes. Y entonces hay que ponerle atención al Evangelio. Pues dice que estuvo orando tan cerca del cielo como la cima de la montaña, tan retirado incluso de la tierra, donde nos habla incluso de su naturaleza divina, donde el Señor ha dispuesto enviar a sus apóstoles también a la barca. Suban a la barca. ¿Cuántas veces tenemos que recordar que la barca de Pedro es como el signo de la iglesia? Vamos a ir formando la iglesia, pero una iglesia que esté bien cimentada, una iglesia que esté sólida en la fe y en la confianza en Dios. Y por lo mismo Jesús va a realizar algo muy grande, que es el principio de la iglesia, de la cual hemos sido invitados todos los bautizados. Vayan, suban a la barca, suban a la iglesia, suban a esa dinámica apostólica. Por eso la iglesia se llama también apostólica, y que va a ser encaminada a la gran multitud de toda la humanidad y de todos los tiempos. Por eso se llama universal o católica. Las notas relevantes de la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Pues bien, allí encontramos uno de los grandes principios de la iglesia. Suban a la barca, yo los alcanzaré en la otra orilla. Hay que llegar a la otra orilla. No te quedes aquí, vamos a la otra orilla,
hay una tarea importante. Eso cada quien lo tiene que tomar para sí mismo, ¿verdad? ¿Cuál es tu tarea más importante? ¿Cómo llegar a la otra orilla? ¿Cómo llegar a la vida eterna? ¿Cómo llegar al cielo? Decimos en palabras ordinarias. ¿Cómo llegar al cielo, a la vida eterna? Vayan, suban a la barca. Esa barca los llevará hasta el otro lado. Denle valor a la iglesia. Denle valor a la tarea apostólica. Llegada la noche, entrada la noche, es una expresión que también debemos de entenderla en el Evangelio de San Mateo. Entrada la noche, tenemos que prender la luz. El que camina de noche puede equivocarse. Entrada la noche implica toda una dinámica de trabajo durante el día. Pero entrada la noche debemos de entrar en el descanso y debemos de encender la luz para no tropezar. Entrada la noche quiere decir también la situación de pecado o la oscuridad que hay en el mundo, porque nos falta la luz de la verdad, porque nos falta la luz de la sabiduría que viene de Dios. Entrada la noche es un término muy amplio y que expresa muchísimas razones. Pues entrada la noche, dice, caminaron para la otra orilla. Pues que es tarea de los pescadores. La pesca siempre se hace de noche, cuando sube o baja la marea, cuando vienen las corrientes diferentes, cuando baja el cardumen. Pues ahí entendemos que para los pescadores subir a la barca y transitar de noche como que no era problema. Es algo que hacemos todos los días, nos diría el pescador sencillo. No obstante todo eso, dice, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Pues, queridos hermanos, cuando va uno de noche, todo nos puede parecer también contrario. Es decir, en medio de la oscuridad, en medio de las dificultades, viene un viento contrario en la barca, definitivamente hay un problema o muchos problemas a la vez. El viento contrario puede hacer agua en la barca y hundirla. El viento contrario puede zarandearnos. El viento contrario nos puede desviar del cauce. El viento contrario no nos permite llegar a tiempo a la otra orilla. En fin, podemos razonar muchas de estas ideas. Pero eso nos está diciendo que en la noche y con viento contrario es como la situación misma de la humanidad. El que quiere caminar por sí mismo, el que cree resolver todos los problemas de la vida, el que no tiene en cuenta muchas veces a Dios, el que camina en pecado y en la oscuridad de la vida, en fin, el que no tiene la luz suficiente, en una palabra, ya lo hemos dicho. Dice, sin embargo, a la madrugada, en los otros evangelios dice ya antes de las auroras, quiere decir muy entrada la noche, lo dice ahora en estos términos, muy entrada la noche, a la madrugada, es decir, antes de que empiece la mañana o que salga el sol. Dice, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Jesús viene de la expresión de su misma divinidad. El que está por encima de las fuerzas naturales, el que está por encima de la tierra o el que está por encima de las aguas. Y por encima de las aguas se entendía en aquel entonces incluso de las aguas del cielo, el que está por encima de las aguas. Jesús viene caminando por encima del agua, quiere decir, viene para expresarnos su divinidad. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron. Queridos hermanos, pues definitivamente sí debería haber sido una sorpresa ver a una persona caminando por el agua. Eso pues es único e irrepetible, solo en Jesucristo. Pero al mismo tiempo, dice, lograron verlo, pero en la oscuridad o en las primeras auroras no distingues con claridad quién viene a tu encuentro.
no distinguimos quién ha venido a nuestro encuentro. Es una buena pregunta para todos los que nos escuchan. Ellos, como no lo reconocieron de inmediato, creyeron que era un fantasma. Queridos hermanos, el fantasma, nos lo dice la psicología, ¿verdad? Es un disturbio que hay en la imaginación cuando no tenemos la claridad para planear o para entender. Entonces hay una deformación, cuando hay una alteración en la imaginación se llama fantasía, como que cambia de nombre porque cambia su acción. Y la fantasía degrada incluso nuestros sentidos externos, la vista, el oído, el gusto, el tacto. Y creamos incluso fantasmas. A veces vemos lo que no existe incluso, porque es una proyección de nuestro interno. ¿Qué es un fantasma? ¿Acaso es una figura no definida? Hoy podemos decir como un ovni. ¿Qué es un fantasma? Pensaron que era un fantasma, es decir, como alguien tan mayor en fuerza y en poder que nosotros los humanos. Alguien que puede incluso agredirnos y que nos causa incluso inseguridad, miedo o temor. Pues todas esas reacciones tradúcelas también en el sentido de la vida personal. Cuando Jesús viene a nuestro encuentro y no lo reconocemos. Cuando pensamos que es una fantasía o una imaginación. Cuando pensamos que es una idea religiosa para calmar a los tontos, o como dijeron, como el opio del pueblo para tranquilizar al que permanece drogado. Es como una droga creer en Jesucristo. Es nada más como un simple calmante a la vida del psiquismo. Todo esto lo tenemos que meditar. Creyeron los mismos apóstoles que Jesús era un fantasma y daban de gritos de terror. Qué impresionante, porque cuando entra el terror o el pavor, entonces se desconcierta todo el ser humano. Yo recuerdo a una persona, una tía, que se levantó a medianoche, iba al baño y en el pasillo de la casa vio a un hombre que había entrado a la casa, un ladrón, y cuando lo vio se quedó, no podía ni gritar ni hablar. Te paraliza el temor y el pavor, te paralizan, te llevan a una inseguridad extrema, alteran tu psiquismo, tu inteligencia se oscurece, no sabes qué hacer. Lo único que se oía era como un gemido, Pues sí, el susto te desconcierta totalmente. Ellos pegaban de gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: no teman, tranquilícense, yo soy. 3 palabras fuertes: tranquilícense. Es el Señor que nos trae la paz, es el Señor que viene dándonos seguridad, es el Señor quien viene quitando el miedo, el pavor, el terror que puede invadir nuestras conciencias y nuestro espíritu. Tranquilícense, no teman, yo soy. Yo soy en hebreo y en griego son palabras exclusivas para referirse al nombre de Dios. Yo soy. Yo soy el que soy, le había dicho Dios a Moisés. Ve y dile a Faraón que yo soy, te manda que deje salir a mi pueblo en la libertad, que le retire esta esclavitud en que lo tiene. Dile a Faraón que yo soy, te lo manda. Queridos hermanos, yo soy, se dijo en una aspiración de aliento. Yahvé. Es un viento sutil y suave, como nos lo dijera la primera lectura de este domingo. En el viento suave y sutil está Dios.
Dios no está ni en el terremoto ni en el fuego que destruye. Dios no está ni siquiera en el viento huracanado. Dios está en la sutileza, donde no perturba la libertad de nadie, donde viene en la prudencia infinita de bondad y de misericordia, para que nadie se asuste. No te asustes y no dudes, no temas. Yo soy es quien viene a tu encuentro. Jesús revela su divinidad. Yo soy. Debemos dejar caer estas palabras a nuestro interno, hermanos, y debemos de meditarlas y contemplarlas para entenderlas mejor. La segunda parte de este evangelio es algo que nos compete a todos nosotros, porque Pedro, para salir de sus temores, le dice Señor. También hay que meditar qué quiere decir Señor, el que tiene el señorío y el dominio. En ti está mi vida. Ellos se sintieron perdidos ante la figura temeraria de un fantasma, y como una correspondencia, él le refiere con el título de Señor. Mi vida está en tus manos, quiere decir. Señor, si tú eres, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Una expresión que la conocemos muy bien. Pedro caminando sobre el agua. Si tú eres, es como decir, si eres Dios, si eres realmente el que viene para salvarnos, si tú eres, entonces mándame ir a ti caminando sobre el agua. Quiere decir, yo no lo puedo hacer solo, pero si tú lo mandas, sí lo puedo hacer. Es como una expresión de fe, pero ¿lo diría por fe o lo diría nada más para ver si realmente él era Dios? Era como probar a Jesús si era o no Dios. Si en verdad eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Y Jesús le contestó, ven. ¿Cuántos sonidos puede tener ese ven? Como orden, como disposición o como bondad. Ven para brindarnos confianza. Ven. ¿Cuántas veces tendremos nosotros también que escuchar esta voz de Dios? Ven. Cuando nos lo dice incluso al universo entero, ven, como una voz que a veces no la escuchamos porque estamos cerrados del corazón, del entendimiento, de los oídos, y no escuchamos que el Señor nos está diciendo, vengan a mí todos los que están cansados, los que están agobiados por las cargas de la vida, vengan a mí, yo les aliviaré. Y si tú quieres caminar sobre las aguas, quieres ir sobre lo más inseguro, sobre lo más incierto, aún con las fuerzas contrarias de los vientos que sacuden tu barca, ven, no titubees, ven, no temas, yo soy, ven. Queridos hermanos, Pedro no tenía más que dos opciones: dejar su barca o caminar sobre el agua. La única seguridad que tiene en alta mar es su barca. Dejar nuestras seguridades humanas y terrenas es importante. Saber confiar en Dios y dejar nuestras seguridades, eso es algo que solo en la fe y con un carácter de decisión podemos caminar hacia el encuentro de Jesús. Pedro tomó la opción de dejar su barca para ir a lo más inseguro, si así lo queremos contemplar, porque qué inseguro es querer caminar sobre el agua. A pesar de tus problemas y a pesar de que camines contra toda esperanza, si tú confías en el Señor, caminarás y llegarás hasta donde Él se encuentra. Ven, no titubees, no dudes. Es una palabra de carácter, es un mandato. Mándame ir a ti, y el Señor lo manda. Ven. Un mandato lleno de bondad, si lo quieres hacer o no. Dos opciones: bajas o no bajas. Pedro decidió brincar de la barca y caminó. Mientras iba viendo al Señor, iba caminando por el agua.
Mientras vamos al encuentro del Señor, vamos seguros aún sobre lo inseguro. Pero sintió Pedro la furia del viento contrario, la amenaza de las olas, se vio los pies, dejó de ver a Jesús para ver su naturaleza humana frágil y se hundió. Cuando dejamos de ver a Jesús y cuando dejamos de escuchar a Jesús o de obedecerlo, nos vamos a hundir, queridos hermanos. Y una vez que estaba hundido en medio del mar revuelto, es cuando se oye aquel grito también en la esperanza: Señor, sálvame. La palabra inmediata es eso. Inmediatamente, quiere decir al instante, así como cuando prende uno la luz y de inmediato ya se prendió el foco. Así es, inmediatamente. En tanto Pedro pidió el auxilio del Señor, el Señor le tendió la mano para sacarlo y para regresarlo a la barca. En tanto lo regresó a la barca, el viento se calmó y el mar se tranquilizó. Acontecimiento que causará la admiración de todos los que lo saben. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Este es el Dios hecho hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que encarnándose en el tiempo y en la historia y por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María, viene a nuestro encuentro para salvarnos. No te quedes en la oscuridad ni a medio camino, porque hay que llegar hasta la otra orilla, porque allá está la eternidad. No te quedes en la tierra, ni nada más viendo la furia de los vientos, porque eso, dice, lo hizo caer nuevamente en el miedo. Y entró en miedo, vio sus pies, quiere decir, vio su miseria, vio su incapacidad ante la furia contraria y definitivamente se hundió.